caluroso recinto de los Huertos del Malecón. Yo no sé si tuviéramos un medidor de la humedad relativa del aire, qué estaría marcando, pero seguramente superaría el 100%. Hace un calor húmedo bastante difícil de soportar, si no fuera porque estamos de fiesta, y cuando uno tiene el cuerpo de fiesta, pues lo ve todo en clave mucho más amable y mucho más positiva. Como decimos, un día más haciéndoles partícipe, compartiendo con ustedes la Feria de Septiembre de Murcia, con invitados que pasan por este stand y que ya de paso disfrutan de, en fin, de todo lo que ofrece esta clásica fiesta murciana. Hoy vamos a hablar, fíjense que estamos en los primeros días de septiembre y muchos de los que están ahora aquí en los huertos seguramente acaban de volver de la playa. Muchos de ellos seguramente han vuelto de la Manga, ¿no? ¿Quién no conoce la Manga del Mar Menor? Lo que pasa es que seguramente de la Manga lo que conocemos todos son las generalidades, ¿no? Las cosas más superficiales, que es una franja de arena de 20 y tantos kilómetros de largo, que separa el mar Mediterráneo del Mar Menor, que el Mar Menor en su parte más profunda tiene, pues no sé, 7 o 10 metros de... En fin, conocemos las generalidades, pero la Manga tiene mucha más historia y muchas más historias, ¿no? Hay quien se ha ocupado de investigar la historia de la Manga, de ofrecer charlas sobre la historia de la Manga y de recopilarlas en un libro, este que tengo en mis manos, Historia de la Manga y Cabo de Palos, que se va a presentar estos días, el próximo jueves 11 de septiembre, en el contexto de las fiestas de la Manga que se van a celebrar también estos días. El autor de este libro es José Luis Domínguez, periodista, escritor, que hoy además ha tenido la amabilidad de venir desde la Manga hasta aquí, hasta el bullicio murciano, para contarnos alguna de esas historias de la Manga. José Luis, buenas noches. De la Manga conocemos casi todos eso, ¿verdad? Que sí. Pues sí, una franja de terreno larga, estrecha, masificada y urbanizada. Masificada. Y cuando hablamos de la historia de la Manga, casi a todos se nos viene a la mente el nombre de Tomás Maestre, pero la historia de la Manga es mucho más, ¿no? Sí, correcto. Es mucho más antigua y tiene mucha más historia. Porque tú en el libro, por ejemplo, te retrotraes hasta el siglo XV. Hombre, la época de los ataques moriscos, que fue muy abundante en aquella época, evidentemente. ¿Qué había o qué era o cómo era la Manga en aquel siglo? No había nada, era la franja de terreno. Efectivamente, la franja de terreno, se dedicaba al pastoreo, había algunas encañizadas para la explotación de las pesquerías, pero es que tampoco podía haber asentamientos, porque había continuos ataques de moriscos que obligaba a que no hubiera poblaciones estables en la zona. No había prácticamente nada. La historia de la Manga, digamos, más cercana como la conocemos ahora, que arranca ya hace 4 días, como el que dice. Es el año 57-59, que es cuando se produce un cambio en la idea de lo que es la estrategia económica para tratar de equilibrar la balanza de pagos nacional. Hasta el año 50 y tantos España vivía un modelo autárquico franquista y entonces ellos, el régimen franquista establece los famosos planes quinquenales y entonces sugiere la posibilidad de crear núcleos turísticos para intentar equilibrar la balanza de pagos. Se establecen varios, en Marbella, en Benidorm, en Mallorca, y uno de ellos es la Manga, gracias a Tomás Maestre, que planteó esa iniciativa y bueno, se la aceptaron. Ahora hablamos un poco más de esa época más reciente de la Manga, pero yo me pregunto, el trabajo de campo, la tarea de investigación para hacer este libro, para investigar sobre un núcleo de población no habitado, sí. O sea, mejor, un núcleo no, una zona, un territorio no habitado como era la Manga, ha sido complicado, ha sido difícil. Bueno, tenemos 2 buenos archivos aquí en la región, el archivo regional, que está ahí en Juan Carlos I, que tiene una documentación impresionante, y luego el archivo municipal de Cartagena, que también está muy bien documentado. El trabajo de recopilación es lo que a mí me ha sorprendido que hasta ahora no se haya hecho, porque efectivamente se habla mucho sobre el hundimiento del Sirio, todo el mundo conoce ese episodio de la época de 1906, se habla mucho de los ataques submarinos y del faro, de la construcción del faro en 1865, pero al margen de esos 3 puntos más significativos, nadie se ha entretenido, como lo he hecho yo, a estar dedicándote unos 3 o 4 años a recopilar toda la información que había sobre esa zona. Y a eso me dediqué yo durante estos años. El libro, antes de ver la luz, ha sido, o sea, el contenido del libro ha sido objeto de una serie de charlas, sí, que tú has impartido allí en la Manga. Unos vecinos me pidieron que si podíamos materializarlo en forma de charla y hacerlo más entretenido eso, y yo accedí encantado, lo hicimos en tres charlas distintas, de hora y media, para que fuera amena, con láminas, con imágenes que aparecen en el libro, y luego las colgamos en una web para que la gente pudiera verla y demás, y que comprobara que efectivamente la Manga y Cabo de Palos tienen mucha más historia de lo que aparentemente
es solamente el Sirio, el Faro y los ataques submarinos, hay mucho más ahí. Eso te iba a decir, no sé si podrías destacar alguna o algunas de las anécdotas más destacadas que te has encontrado en la historia de la manga. A mí hay una que me llamó mucho la atención porque parecía que no tenía por qué solicitarse, fue cuando un maestre, José Maestre Pérez, creo que en el año 31, ya estoy tirando de memoria y la tengo bastante mala. ¿El maestre tendría algo que ver familiarmente con el maestre? Sí, eran todos los maestres porque son los que se quedaron con las tierras de allí en 1860 y tantos, ¿no? Ella eran propietarios los maestres de la zona y en 1931 José Maestre solicitó realizar 3 prospecciones petrolíferas para ver si había petróleo en la manga. Si llega a encontrar petróleo ese hombre en el año 31, no se hubiera materializado el fenómeno, el boom urbanístico de los años 50 o 60. ¿Hubo prospecciones petrolíferas? Sí, señor, hubo 3, las solicitó. Y además he leído la documentación que hay en la jefatura de minas sobre ese tema. Bueno, pues no sé si decir que menos mal que no las encontró, o no lo sé, no me atrevo a poner. Es verdad, mejor no juzgarlo. No juzgarlo, ¿verdad? Lo que estaba preguntándome también es si hay interés por conocer la historia de la manga. Ha ido gente a tu charla, tú ahora lo has plasmado en un libro. La manga va a celebrar esta semana que viene sus fiestas. Yo no sé si esto va a ir derivando de nuevo en que vuelva a tomar auge esa vieja reivindicación de que la manga sea una entidad de población con autonomía propia, vaya, sí, con autogobierno, digamos. Yo vivo allí todo el año, llevo ya muchos años viviendo allí. Es un viaje todavía. Efectivamente, hay un interés especial porque la segregación se materializa de alguna forma, pero de la misma forma que en su momento, cuando se abrió el debate en las charlas, teníamos que reconocer de que es muy difícil por 2 motivos muy sencillos. El Ayuntamiento de San Javier se nutre sus presupuestos en un 50% de lo que consigue de la manga. Va a ser muy difícil que el Ayuntamiento de San Javier de repente se encuentre sin eso que le permite mantener unos presupuestos equilibrados. El Ayuntamiento de Cartagena pues es en torno a un 20%. Entonces, claro, se puede entender desde un punto de vista puramente económico que haya una resistencia muy fuerte por parte de los ayuntamientos para lograr la segregación del municipio. Pero en ese libro viene, que es curioso, que esa petición de segregación no es actual. La pidió Tomás Maestre en el año 74, en una asamblea que hubo de turismo. Él ya en el año 74 ya pidió formalmente que la manga se segregara. No le hicieron caso. Vamos a hablar un poco de la figura de la manga desde la perspectiva de Tomás Maestre, porque salvando las distancias, porque son cosas completamente distintas, lo de la manga me recuerda un poco a lo de la bahía de Portmán. Es decir, la bahía de Portmán fue anegada por los estériles, que estuvo echando ahí durante muchos años un lavadero de mineral. Ahora todo el mundo se lamenta, estamos a expensas de ver si se hacen los trabajos o no se hacen, pero también hay quien dice que bueno, que gracias a esos lavaderos mucha gente de la Sierra Minera vivió y trabajó y en fin, que aquello dio dinero también, ¿no? Con la manga pasa algo parecido, ¿no? De vez en cuando, o muy a menudo, decimos, es que esto es un desastre urbanístico, es que esto que proyectó Tomás Maestre no tenía ni pies ni cabeza, pero sin embargo otros dicen, gracias a Tomás Maestre, la manga es un poco lo que es. Tú que eres manguero de residencia, ¿cómo lo ves? Es que hay que matizar mucho las cosas. El proyecto de Tomás Maestre no es lo que se acabó siendo. Si te pones a leer o ver las charlas, cuando se trajo a Bonet para que diseñara la manga, tanto Bonet el arquitecto como Maestre diseñaron unos clústeres autosuficientes cada 1,2 kilómetros, de forma de que no hubiera esa masificación urbanística. Ellos proponían crear núcleos o islas artificiales de urbanizar y dejar 1,2 kilómetros entre medio. Eso fue el proyecto original. ¿Por qué se destrozó de esa forma? Pues porque en los años 70, 74, hubo la famosa crisis de Yom Kippur, hubo una contracción de la economía internacional, el turismo se vino abajo, y entonces el pobre hombre, entre comillas lo de pobre hombre, tuvo que empezar a dar terrenos con garantías de edificabilidad a todos los proveedores que ellos tenían. Y ahí es cuando empezó ya el punto de inflexión y la ruptura total con el proyecto original. Entonces, criticar o decir que Tomás Maestre fue el que se cargó la manga, eso es relativo, efectivamente. Hubo luego una hornada de empresarios ya mucho más ambiciosos, con objetivos mucho más urbanísticos en los años 80, que fueron los que empezaron a desvirtuar eso. Pero es que encima en aquella época es que no había planes urbanísticos, con lo que claro, se encontraron con libertad para hacer lo que les daba la gana. Oye, José Luis, y buceando en la historia de la manga, ¿desde cuándo te has encontrado el tema o la polémica de la apertura de la zona norte? Hay varios proyectos, la República, la Segunda República tuvo un proyecto de apertura. En la Segunda República. Sí, sí. Y Tomás Maestre en los planos iniciales de Bonet, que se conservan en el archivo
el Colegio de Arquitectos de Barcelona, que los he visto, y también había un proyecto de abrir por la zona norte. Pero Tomás Maestre se encontró en muchas situaciones, y eso que estamos hablando de un régimen franquista, dictadura, se encontró con muchos problemas de ocupación marítimo terrestre, y posiblemente no pudo abrir por el norte por el tema de la ocupación marítimo terrestre, y luego se arrepentiría, ¿eh? ¿Tú crees que lo veremos? La tendencia natural, desgraciadamente, en este planeta es a ocupar los humanos cada vez más espacios. Es un problema, se aspira a lo que llaman la ecumenópolis, que es la ciudad universal. Entonces yo, desgraciadamente, lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo soy en ese sentido muy defensor de la ecología, desgraciadamente es muy posible que con el tiempo acabemos viendo la apertura de la zona norte. El libro tiene una clara perspectiva histórica, pero en tu calidad también de escritor y de periodista y de crítico y de ciudadano, ¿por dónde crees que debería ir a partir de ahora la historia de La Manga? ¿Crees tú que debería de contar dentro de, pues no sé yo, dentro de 50 años, alguno de tus hijos o tus nietos si decidiera volver a escribir un libro de La Manga? ¿Qué te gustaría que contaran? Sí, ese es un tema serio que lo hemos hablado, porque realmente cuando alguien tiene que hacer un diseño de lo que puede ser La Manga, ya hay que planificarla en La Manga 2050, por ejemplo. Vamos a ver, hay alguien que ya esté en el 2050 y ya esté diseñando qué va a ser La Manga para esa época. No hay nada, está desangelado completamente, no hay perspectiva, entonces la tendencia actual es del abandono institucional puro y duro. Y eso lo criticamos los vecinos de allí, no hay absolutamente ningún interés por darle un incentivo económico que permita una revitalización de la economía. Ahora mismo está todo muy congelado, muy parado. ¿Qué va a ser dentro de 50 años La Manga? Ni idea. Si escuchamos a los de Greenpeace... Me iba a preguntar ahora por el informe de Greenpeace. Inundada completamente. Si escuchamos a otros, que no, pero bueno, eso ya dependerá de los que veamos ahí todo el año, a ver si tomamos iniciativas a medio y largo plazo, evidentemente. No sé si debemos de darle credibilidad al informe de Greenpeace. No es la única organización que ha hecho un informe similar. Hace pocas semanas, 3 o 4 semanas, otra organización hizo un informe en términos similares. Sí, ya el gabinete de Collado en los años 80 ya planteaba que había que salvar, entre comillas, algunos territorios aquí en la Murcia, junto con la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro. O sea, que había una serie de lugares que ya en los 80 ya te estaban diciendo que iba a haber un problema serio como del ecosistema. Hasta ahora no ha pasado. Nadie se puede asegurar que vaya a pasar entre los 5 o 10 años. Lo que sí es cierto es que las estructuras están están pegadas a la costa, eso es muy cierto. Y que eso dañará las estructuras tarde o temprano. Pero bueno, ya veremos a ver qué sucede. La segunda de las charlas en las que se basa este libro la titulas Los años felices. Sí. Las décadas de los 60 a los 80. Solamente 20 años, no fueron más. ¿Por qué fueron los felices? Hombre, fue un punto de reunión de toda la jet set, de todo el glamour, ¿sabes? Entre los años 60 hasta la inauguración del casino, hasta un poco más del 78-79, La Manga era frecuentada por gente muy importante del mundo, ¿no? Estaba Sean Connery hospedado en La Manga Club, te venía Don Juan de Borbón con su yate Giralda a La Manga, es decir, te encontrabas personajes muy importantes. Pero los primeros que abandonaron La Manga en cuanto La Manga empezó a sufrir esa masificación, como decía, precisamente fue la jet set. La Manga en su momento fue como Marbella, tuvo su auge y tuvo su empuje. Luego ya empezó el declive empezó en los 80 y aún seguimos. Al hablar de fama y de Marbella y tal, me viene a la mente algún que otro oportunista que mucho más recientemente ha intentado hacer algún negocio por allí. ¿Tú conociste a Selva Carmichael? El famoso Selva Carmichael, sí señor. ¿Llegaste a conocerlo o no? Llegué a conocerlo y llegué a conocer amigos, compañeros, periodistas que se dejaron engatusar por el hombre hasta que descubrieron que lo estaba buscando la Interpol. Scotland Yard lo estaba buscando por un desfalco, sí, una cosa espectacular. Pero bueno, yo creo que lo comenté en las charlas, es que ten en cuenta que nosotros veníamos tutelados por Tomás Maestre. La pérdida de esa tutela no supimos sustituirla por una iniciativa propia. Entonces, claro, aparece un señor como Carmichael, donde de repente, en un tono paternalista, dice que va a arreglar La Manga, pues hubo mucha gente que se dejó engañar. Bueno, pero tampoco debemos dar una imagen de La Manga en decadencia, porque no es así. Puede que no tenga a lo mejor... o quiero pensar que si es así, empieza a dejar de serlo. No lo sé, aunque sea por el movimiento vecinal que os estáis moviendo, que organizáis unas fiestas, que sacáis un libro, que tenéis ahí también en ciernes un nuevo medio de comunicación digital.
hace pensar que algo se mueve en la Manga. Somos vecinos y estamos empezando a concienciarnos de que efectivamente la Manga tiene que ser diseñada, creada y potenciada desde nuestra propia condición de vecinos. Además somos vecinos que ya tenemos hijos. Y vamos a ver, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Claro, eso es una pregunta que nosotros somos la segunda generación de mangueros, la primera es la de los 70, pero claro, nosotros ya nos tenemos que adelantar un poco y ver qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Y efectivamente ahí sí hay un movimiento social de base muy serio, muy interesante. Se está articulando, por ejemplo, se creó una plataforma en Vivir en la Manga, donde empezaron con los desayunos, se han creado las rutas de la tapa, es decir, que ya hay una serie de iniciativas que lo más interesante de todo es que no depende, no es apoyo institucional, es apoyo popular, apoyo empresarial, pero de la Manga. Eso es un gesto. De hecho, las charlas, una de las condiciones que yo puse para yo darlas desinteresadamente es que fuera una actividad, fuera una iniciativa creada por los vecinos y para los vecinos, sin apoyo institucional. No es por nada, pero para lo que hacen. Bien, está bien, está bien. José Luis, el libro se presenta, le hemos dicho, el jueves día 11, dentro del programa de fiestas de la Manga. ¿Dónde lo presentáis? ¿A qué hora? Pues en una de las carpas de la Plaza Bohemia a las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Sí. ¿Va a estar, digamos, la difusión del libro va a estar a la venta en librerías o va a haber también algún soporte? La pondremos en las librerías de la zona porque tampoco hemos hecho una tirada muy grande, pero allí en Cabo de Palos y la Manga pues estará a disposición de la gente que quiere comprarlo, creo. Ajá. Oye, hablando de libros, ya te hemos dicho al principio que hoy íbamos a venir a hablar solamente del libro de la Manga. Pero bueno, como estamos a punto de comenzar el curso escolar también, otro día te invitaremos para hablar de educación. Pero para ahí, hay para hablar, ¿eh? Por eso digo, pero que nos dieras un titular y no me digas que hay que echar al ministro, que eso ya lo sabemos, a ver si se te ocurre otro. No llevo 30 años en la educación y sinceramente las reformas no han servido para nada. Es una reforma más, la LOMCE, que nos han metido ahora en la región de Murcia, porque bueno, tenía que ser el abanderado de la región de Murcia de la reforma de la LOMCE. Pero yo creo que los docentes que llevamos tantos años y que hemos vivido tantas reformas, estamos convencidos que no va a servir para nada. Al final va a ser que el sistema con el que estudiamos, seguramente tú y yo, porque por la época debió ser el mismo, el de Villar Palasí, la EGB y tal, al final va a ser que no sé si el bueno, pero el menos malo seguramente no lo sé. Ahora mismo la famosa PCPI, los planes de garantía social, se han convertido en una antigua FP1, que te acordarás tú que había de 2 años. Claro. Pues ahora volvemos a poner en marcha la FP1 de nuevo. Esto es un ciclo. Pero de todas formas, ninguna reforma resuelve el problema serio que es el profesor frente al alumno. El día que haya una reforma seria donde afronte realmente la problemática del profesor frente al alumnado, pues entonces ya estaremos hablando de un avance cualitativo en la educación, que mira por dónde andamos en PISA, que damos vergüenza en España, en Europa, de la situación de la educación en España, pero bueno. Bueno, pues dejamos aquí este comentario por aquello de que está a punto de comenzar el curso escolar, pero no queremos perder el norte o el leitmotiv de esta entrevista, que es la presentación el próximo jueves, 11:30 de la mañana, en la Plaza Bohemia de la Manga y dentro de su programa de fiestas de este libro, Historia de la Manga y Cabo de Palos, del que es autor José Luis Domínguez y que recoge o resume 3 charlas que el autor ha estado estos días, estos meses, ofreciendo en aquella zona, en La Manga. José Luis, muy amable, muchas gracias por venir, por hacer este trayecto. Estamos lejos, cerca pero lejos, pero bueno, ya que estamos aquí, ya que estás aquí, disfruta un poco del ambiente festivo de Murcia. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Hasta otra. Hasta luego. A ustedes también, les agradecemos que sigan con nosotros, tenemos más cosas, más temas, más entrevistas, más contenidos para acercarles la feria a través de la televisión. Estamos en el stand de Televisión Murciana, Cable Murcia y Solo Radio Marca aquí en los huertos del Malecón y seguimos con todos ustedes.